Bien, hemos visto cómo podemos crearnos un proceso de mecanizado, cómo podemos insertar la pieza o el producto que vamos a mecanizar y cómo configurar la part operation donde vamos a realizar el mecanizado. También hemos visto un poco la interfaz o el entorno de CATIA para el mecanizado. Vamos a ver ahora cómo podemos crearnos una herramienta para empezar a realizar una operación de mecanizado. Como vimos un poco por encima cuando hemos explicado el entorno, la herramienta la podemos crear bien dentro del mismo proceso de mecanizado que vayamos a realizar en la tercera pestaña, o bien podríamos crearnos lo que yo llamo un cambio de herramienta, que en realidad es crearse una herramienta bajo una o varias, por supuesto, bajo nuestro Manufacturing Program, bajo la cual vamos a poder ir colocando las operaciones que necesitemos realizar con dicha herramienta. La creación de herramientas en CATIA se hace mediante este icono, que es desplegable y donde podríamos seleccionar el tipo de herramienta que queremos crearnos. Podríamos ir directo a la que queremos crearnos, aunque en realidad nos da un poco igual pinchar cualquiera de ellas, ya que cuando lo hacemos y la colocamos bajo el Manufacturing Program que queremos, en el cuadro de diálogo que se nos abre nos ofrece la oportunidad de seleccionar también el tipo de herramienta que queremos configurar. Aquí igualmente vamos a ver una serie de pestañas. La que aparece en primer lugar por defecto y la que es, por así decirlo, imprescindible sería en la que definimos la herramienta propiamente dicha. La que tenemos a la izquierda serviría para definir el portaherramientas o el holder, y la de la derecha sirve para añadir instrucciones específicas sobre nuestra herramienta a la hora de procesarla. Esto último, salvo que sepáis específicamente lo que hacéis, yo no tengo mucha idea a este respecto, prefiero no tocarlo. Simplemente me creo la herramienta y mi portaherramientas. CATIA va a generar siempre, cada vez que creamos una herramienta, un nombre que va a ser cambio de herramienta en inglés, toolchain, seguido de un número que va generando de manera consecutiva. Aunque si nos hemos visto obligados a borrar alguna herramienta previa que hemos creado, los números existentes se guardan como en memoria, de manera que va generando nuevos números. Si queremos intentar mantener un orden correcto, deberíamos asegurarnos de que estos números sean consecutivos. Más que consecutivos, a mí me gusta que el número del toolchain corresponda con el número que va a tener la herramienta en el cargador de mi máquina, en el caso de que tenga una máquina con cargador de herramientas. Podemos asignarle, si queremos, un comentario de descripción, aunque a efectos prácticos no sirve de mucho, simplemente es un comentario informativo.
También podemos ver la variedad que nos permite Katia de generar una herramienta desde su configurador. Podemos configurar una broca de punteado o de centrado. En realidad para mí básicamente son lo mismo. Un avellanador, un macho de roscar, una broca con varios diámetros, una herramienta de chaflán doble, un avellanador también para hacer cabezas cilíndricas de tornillos, por ejemplo, un mandril, un escariador, una fresa para ranuras en T, una fresa de roscar, esto sería una fresa para hacer también un parecido a la de los boring que le dice, para hacer agujeros más bien en cabeza de tornillos, aunque este te permite el avellanado a la vez, y este sería para hacer cilindros o cajeras cilíndricas rectas, entendiendo por cajera del tipo de las cabezas de los tornillos. Es decir, son herramientas prácticamente todas estas que hemos visto, salvo quizá la de T, que tiene más funciones, que van a trabajar en operaciones de mecanizado axial, es decir, operaciones que van a trabajar solamente en el sentido del eje de la herramienta, como pueden ser los taladrados, los punteados, hacer los desahogos de las cabezas de los tornillos, o bien van a trabajar en ciclos que oscilan de manera circular alrededor del eje, como puede ser hacer una cajera, por ejemplo. Luego tenemos otras herramientas más versátiles que sí van a servir para otras operaciones de mecanizado, ya sean prismáticas o de superficie, como pueden ser una herramienta de planear, una fresa cilíndrica, una fresa cónica o una fresa con forma de barrena, o también una lollipop, una fresa de bola o de semibola. Estas dos últimas, además de poder trabajar mecanizando, se podrán utilizar para hacer programas de verificación de piezas. A continuación vemos que nos puede pedir el nombre de la herramienta. Bueno, un poco antes hemos visto, conforme hemos ido pasando, que en realidad más o menos siempre se pueden configurar los mismos parámetros en la herramienta, con pequeñas variaciones, donde quizá lo más importante sea siempre la longitud de corte y el diámetro de corte de la herramienta, aunque como veremos todo tiene su influencia. Como he dicho, nos da la posibilidad de ponerle un nombre específico a nuestra herramienta con el cual podamos identificarla de manera clara. Por ejemplo, yo voy a configurar una fresa cilíndrica y me voy a imaginar que va a ser un plato. Voy a hacer, por ejemplo, un plato de diámetro 25 con radio 2. Radio 2 en las plaquitas de corte, en el filo de corte. Y con una longitud de corte, por ejemplo, de 15. Aunque eso
quizá ya no tendría por qué indicarlo en el nombre. El nombre siempre, con que tenga los datos suficientes para que yo pueda identificar bien la herramienta, me bastará. Lo siguiente que podemos darle, o debemos darle, este valor siempre va a ser muy importante, es el tool number. Este es el número de herramienta que va a asignar en el postprocesado a nuestro programa. Es decir, el número de cargador que va a leer nuestra máquina herramienta cuando le mandemos el programa que hemos realizado con Katia. Si el plato de 25 vamos a tener la intención de que esté en nuestro cargador número 1, tendremos que asegurarnos de que este número o este valor sea 1 y no cualquier otro número de cargador, ya que entonces no cogería la herramienta correcta que le hemos programado. Este número es importante siempre revisarlo y tenerlo en cuenta. De manera análoga, es importante cuando trabajamos en máquinas con cargador, por propia lógica, que este número no se repita nunca, ya que no puede haber dos herramientas en un mismo cargador. De eso sí se va a encargar Katia, porque si repetimos un tool number, nos va a dar un mensaje de aviso diciéndonos que no existe, que si estamos seguros de querer asignarle ese valor. Entonces podríamos cambiarlo. El problema puede venir cuando te genera un número, como nos habría generado ahora a nosotros el 2, por pensar que hay herramientas previas, cuando en realidad no había, y no nos damos cuenta de cambiarle el número si nosotros teníamos intención de colocarla en el cargador número 1. En fresas cilíndricas, Katia te da la oportunidad de configurarla como una fresa de bola o esférica, activando esta opción, que lo que hace es que te radia todo el filo de corte, se la convierte en una fresa esférica. Desactivándola tendremos la oportunidad de que sea una fresa o un plato bien tórico, porque le dejamos un radio en el filo de corte, o bien plano total, porque lo dejamos el filo a 0. Dando los valores que queramos a estas cotas es como podremos configurar la dimensión correcta de nuestra herramienta. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que queremos crear un plato de 25 con radio en el filo de corte 2 y que las cuchillas o insertos de dicho plato van a tener una altura de filo de corte de unos 15 milímetros. Esta longitud que nos marca aquí sería, por así decirlo, la transición, una longitud de transición entre una posible variación de diámetro de nuestro filo de corte al diámetro del mango de nuestra herramienta o del plato en sí respecto al diámetro que forman los filos de corte de las plaquitas. Cuando estoy trabajando con fresas cilíndricas, platos, a mí me gusta dar este valor igual a la longitud de corte. Y ya directamente el resto va a ser considerado como mango o plato, ya fuera de las plaquitas propiamente dicho. El diámetro del mango de nuestro plato debía ser en teoría 25, al igual que el filo de corte. En la práctica yo le doy una centesimita menos. Por ejemplo, en este caso le daría 24,99. Esto me va a evitar luego a la hora de las simulaciones que me marque ciertos roces que pueden confundirme como colisiones cuando en realidad son roces de mango. Roces de mango que si nuestro plato
mide exactamente igual que nuestro filo de corte, se van a producir de todas maneras. Roces que en la realidad evitamos, bien en un plato porque lo retornemos un poquito, le retoquemos un poquito el diámetro, al menos en la longitud siempre que la vamos a secar, para asegurarnos de que no nos roce, bien en fresas cilíndricas porque la tolerancia del diámetro del mango suele venir entre un E8 y... no, un H8 creo y un E10 o viceversa, no me acuerdo muy bien. Dos valores de tolerancia, eso sí, que nos van a hacer el diámetro siempre un poquito más chico, entre 2 centésimas y 2 décimas más pequeño. Con lo cual, en teoría, salvo que el cabezal de nuestra máquina vibre mucho, no vamos a tener roces. Esta longitud que pongo igual que mi filo de corte, si le doy cierto valor, si el diámetro de mi mango de herramienta es mayor que el del filo de corte, para que pueda tener en cuenta posibles colisiones. Imaginaros que este plato, hasta una altura de, por ejemplo, 60 milímetros, fuese de un diámetro 30 y bajase haciendo cono hasta mi filo de corte, o en realidad bajaría seguramente haciendo cono un poco más alto, a lo mejor hasta 40 milímetros. Este tipo de simulación lo guardo específicamente para cuando tengo fresas con vida, fresas de diámetros muy pequeños que suelen tener luego un mango más grueso para darle resistencia y estabilidad, ya que no me gusta considerar como filo de corte lo que no es. Si necesitara simular una herramienta de este tipo y mi filo de corte no es 40, lo que haré será crearme una simulación específica. Ahora después veremos cómo. Todo es porque para mí es importante, porque yo recurro mucho a la verificación que me hace Katia de las colecciones, que tenga una representación real de lo que es la zona de corte y de lo que es mango, ya que lo que es corte no tiene por qué marcar colisión, aunque veremos en determinados aspectos que sí, cuando hay estos negativos, mientras que lo que es mango sí me interesa que me lo pueda marcar como una posible colisión. Vamos a poner las cotas que teníamos para nuestro plato y vamos a suponer que el plato puede medir 120 milímetros. Con esto habría definido mi herramienta geométricamente hablando, aunque podemos darle más configuraciones a la herramienta a través del botón More. Si yo pincho el botón más, vemos cómo aparece una serie nueva de pestañas donde puedo dar más opciones. La primera hace referencia a la geometría, donde aparecen los valores que le he dado a través del croquis, podríamos llamar, de la herramienta, aunque hay un valor que por defecto pone siempre a 0 desactivado y está oculto en More, y para mí tiene bastante importancia, que es el diámetro de no corte, donde podremos definir la zona central de una herramienta que no corta. Es decir, hay herramientas con corte al centro y herramientas que no tienen corte al centro, como sucede en todos los platos con insertos. Esta zona de no corte
pueden provocar, si el movimiento de la herramienta es demasiado reducido, que haya una zona donde no coma la herramienta, crea unas islas de material y se pueda soldar la herramienta con la consiguiente rotura de la misma o quién sabe si mayores desastres. Definirle la zona de no corte si existe va a ser bueno porque nos va a ayudar a identificarla, especialmente en diversos procesos donde la herramienta entra clavando. E incluso hay operaciones como el desbaste que la van a tener en cuenta a la hora de trabajar para saber hasta dónde puede entrar o no, para evitar dejar estos islotes de material, por así decirlo. Vamos a imaginarnos que la zona de no corte de este plato de 25 es, por ejemplo, de unos 20 milímetros. Eso quiere decir que esta herramienta podrá trabajar entrando en rampa o clavando a partir de cierta longitud de cajera, ya que si es demasiado chica, en su oscilación no va a poder comer todo el material por el centro y nos va a avisar una marca roja de que realmente ahí está viendo clavadas. La segunda pestaña hace referencia a la tecnología. Para la pestaña de tecnología se supone que los valores que hay van a influir en el cálculo de las fórmulas de corte, o sea, de las velocidades de corte de nuestra herramienta. En la realidad, el único valor que nos va a influir es el number of flute, el número de filos de corte o de dientes, que sí nos va a influir a la hora de calcular las fórmulas de las velocidades. Y si queremos usar estos parámetros de forma automática, deberemos indicar el número correcto de dientes o de filos de corte de nuestra herramienta. Vamos a imaginar que el plato con el que estoy trabajando tiene dos insertos, con lo cual le pondré ese número de filos. El sentido de rotación, cómo está compuesto la herramienta, si es de una pieza en el caso de una fresa o por insertos en el caso de un plato, el material de los filos de corte, los ángulos de incidencia, todos son parámetros que realmente influyen en las velocidades de nuestras herramientas, pero que no está Katia con la base de datos que tiene, al menos por defecto, diseñado para efectuar tales cálculos. Serán cálculos que tendremos que tener en cuenta si acaso externamente. Por lo cual, en tecnología yo lo único que le doy es el valor del número de dientes. En la pestaña de avance y velocidades podemos dividirla en dos grupos. Un primer grupo donde estarían las velocidades de acabado y otro grupo donde estarían las velocidades de desbaste. Estas de desbaste las va a considerar además por defecto las de mecanizado normal y va a reservarse las de finish o acabado por lo general para ciertas operaciones específicas, a no ser que le indiquemos lo contrario. En cada uno de estos segmentos, por así podríamos decirlo, los datos que nos pide de corte, tanto para el acabado como para el desbaste, van a ser los referentes a la velocidad de corte o revoluciones del cabezal y al avance de nuestra herramienta, ya sea por diente o por vuelta. Nos va a ofrecer en ambos casos la oportunidad de meterlos de una manera u otra.
Yo, por ejemplo, bien por tablas que tenga o por el proveedor de herramientas, podría saber que la velocidad de corte para este plato, que además voy a suponer que es de aluminio, que mi pieza va a ser de aluminio, pues sería, por ejemplo, de unos 800 metros por minuto. Cuando le pongo esta velocidad de corte, que además debe de ser la misma si no queremos que nos dé error luego en máquina, y por lógica ya que la velocidad de corte realmente depende casi exclusivamente del material que vamos a mecanizar y nuestra herramienta. Una vez que le asigno la velocidad de corte, vemos cómo nos da las revoluciones en las que va a trabajar nuestro cabezal. Estas revoluciones pueden pasar dos cosas. La primera que vemos evidentemente es que nos crea muchos decimales, cosa que podríamos configurar en las opciones de CATIA, porque lo normal es que las máquinas den las revoluciones en número entero, no con decimales. Seguramente nos daría error a la hora de pasar la máquina. Además puede suceder que nuestra máquina no dé la cantidad de revoluciones necesarias para esta herramienta, con lo cual deberíamos decirle el número máximo de revoluciones con el que podemos trabajar. Vamos a imaginar que esta máquina si da, por ejemplo, 7000 revoluciones, que equivaldría a una velocidad de corte como esta, que naturalmente al ser inferior de la recomendada por el fabricante, si bien no va a ser la idónea, va a ser válida. Lo único que va a hacer es que se va a reducir el avance de nuestra herramienta para un trabajo correcto. Este avance lo calcula en base al avance que le damos por diente y las revoluciones de trabajo. El avance por diente también suele venir en el catálogo, nos lo puede proveer nuestro proveedor de herramientas, y para este plato podría ser perfectamente en torno a 0,2, vamos a poner 0,1 para el acabado y 0,15 para el desbaste. Y podríamos pensar que lo lógico es que en el acabado, ya que tiene menos esfuerzos, el avance por diente fuese mayor. Quizás en la teoría así deba de ser. La realidad es que si queremos que nos deje un buen acabado, especialmente en función de cómo es la máquina, la velocidad de acabado debería ser algo menor que la de desbaste. Vemos también que la sección de velocidades nos ofrece la posibilidad de definir la pasada máxima axial y radial que podemos dar con esta herramienta tanto en el acabado como en desbaste. Por ejemplo, yo podría decir que la pasada máxima axial que voy a dar con esta herramienta, o que puedo dar en condiciones fiables, sería de 10 milímetros en Z y 1 milímetro radialmente, y desbastando puedo dar a lo mejor hasta 8 milímetros, vamos a poner 6 milímetros, y en todo su diámetro. Esto, por desgracia, solo sirve a modo informativo. Lo ideal es que estos valores se transcribieran o pudiera tenerlos en cuenta a la hora de asignar nuestra estrategia radial y axial en nuestras operaciones, de manera que si le damos unos valores diferentes a los que hemos programado en nuestra herramienta nos dice un mensaje de aviso. La realidad es que no es así, y si yo, por ejemplo, a la hora de programar mi operación le doy una pasada axial
desbastando de 10 milímetros no me va a avisar. De todas maneras es algo que yo como técnico de programación debería de saber ya. Sin embargo, sería una opción interesante que Katia hubiese podido darnos algún aviso al respecto. Quizás se pueda crear una macro a tales efectos. Por último, veríamos la ventana de compensación, donde podremos decirle dónde va a tomar la compensación de la herramienta. Si en función de cada herramienta vamos a tener varios puntos de compensación para la altura, por así decirlo, por donde va a trazar las sendas. En herramientas como esta de flechas cilíndricas, la compensación lo suyo es que esté siempre en la punta. En esféricas sí puede ser interesante según el caso que la compensación esté en el centro de la bola más que en la punta, aunque todo va a depender de cómo trabaje nuestra máquina y cómo compensemos nuestras herramientas y de dónde nos interese en cada caso. Por defecto, Katia siempre nos lo va a colocar la compensación en la punta. Ya podríamos darle a la pestaña menos, porque habríamos definido totalmente nuestra herramienta. Vamos a definirle ahora su portaherramientas o holder en la pestaña correspondiente. Para ello, lo primero que nos pide Katia es que le asignemos un nombre a nuestro portaherramientas. Mientras no se lo demos, no nos va a permitir acceder a la creación del mismo. Podríamos darle, por ejemplo, el nombre de porta en vez de para el plato de 25, por ejemplo, como es un plato de 25, lo vamos a definir como un porta con pinza de 25. Y una vez que le hemos asignado el nombre y le damos dado a Enter, vemos cómo nos aparece la posibilidad de crear la geometría de nuestro porta. Vemos como aquí aparece también el tool number de nuestra herramienta. Es importante que el tool number de nuestro porta coincida con el tool number de nuestra herramienta para que no cree cambios dobles a la hora de realizar nuestro postprocesado y que lo lea nuestra máquina herramienta. También nos da la posibilidad de crear varios estajes o escalones, por así podríamos decirlo, niveles que pueden definir en nuestro porta. Porta lo podemos definir de forma más sencilla o un poco más estética en función de los niveles que le queramos definir, que siempre van a ser un máximo de 5. El power tiene que ver con de qué tipo es el portaherramientas. Si vamos a trabajar en fresado, debe estar siempre en power. Es digamos, que no va a ser considerado como una fijación, sino como algo activo. Si en cambio estuviésemos trabajando en el módulo de torneado, deberemos de ponerlo en fixed. Como estamos trabajando en fresado, lo vamos a dejar en power. Cada estadio, y ya de paso podemos observar que la geometría de nuestro croquis podemos ampliarla, o sea, acercarla para ver mejor. Cada nivel o estadio de nuestro porta va a ser definido por 3 cotas, 2 diámetros y una altura, que van a definir
o bien la forma cilíndrica o cónica que le queremos dar a ese nivel. Vemos que siempre aparece un diámetro con un valor y otro diámetro que va a ser el superior con un valor 0. Dejando ese valor en 0 va a interpretar Katia que el nivel es totalmente cilíndrico, con lo cual dándole simplemente el valor del diámetro que queremos que tome la herramienta, va a adaptarse de forma cilíndrica. Si lo que queremos es darle una forma cónica, deberíamos de darle ya un valor a segundo diámetro, al que hay en la zona central del cilindro y que en realidad corresponde a la cara superior del nivel, de manera más grande o más chico, eso es indiferente en función de para dónde queramos que vaya la inclinación, de manera que el nivel ya va a tomar una forma cónica. Igualmente le daríamos la altura que quisiéramos a ese nivel. De esta manera podremos ir configurando la forma que queremos que tenga nuestro portaherramientas, siempre un poco limitado por este máximo de 5 niveles. Además de los niveles que definen el portaherramientas, otras dos cotas un poco fundamentales y yo diría casi que principales en nuestro portaherramientas en su definición va a ser el G1, que nos va a dar o donde vamos a definir lo que sobresale nuestra herramienta de nuestro holder. Vamos a suponer que este plato, por ejemplo, sobresale 70 milímetros y que nunca nos va a dejar que sea mayor que lo que mide nuestra herramienta. Si nuestra herramienta le dimos, por ejemplo, 120 y yo intento darle aquí 130, como vemos, este valor no nos va a dejar. En realidad no debería darnos ni siquiera 120. Lo que pasa es que Katia interpreta que la longitud que damos de la herramienta no es la longitud real de nuestra herramienta, sino la longitud hasta la que podemos sacar nuestra herramienta. Esta longitud que hemos definido aquí es la longitud que podemos sacar nuestra herramienta de nuestro portaherramientas. Es decir, si mi plato mide 120, pero yo necesito garantizarle siempre una acogida mínima de 40 milímetros, quiere decir que mi plato en realidad nunca va a poder sobresalir más de 80 milímetros, y es la cota que yo debería indicarle aquí para que no haya confusión. Vemos como aquí ya nos genera algo raro, porque nos está diciendo que hay algo que no puede cuadrar y no ha sido capaz de cambiar ella sola. Si le intentamos dar ya cualquier valor, 100 por ejemplo, automáticamente sí se corrige a la longitud máxima que puede tener. La otra cota importante es esta de ST, que es la longitud que va a existir desde la punta de mi herramienta hasta el cabezal de mi máquina, es decir, el cero de mi cabezal. Esta cota es importante porque deberíamos tenerla muy en cuenta a la hora de definir nuestro portaherramientas, sobre todo si vamos a trabajar con una simulación real de máquina. Por ejemplo, si yo voy terminando de definir mi porta, vamos a imaginar que este segundo escalón tiene 33 milímetros. Voy a incrementar en principio esta cota para poder ver mejor. Perdón, 250. Esta se me ha modificado, la volvemos a poner con su valor. Por ejemplo, no tengo por qué usar el máximo, yo podría tener mi plato
70 milímetros. Voy a imaginar, ya puedo hacerlo más bonito o menos bonito, eso es un poco al gusto, siempre que no use más niveles de los que realmente necesito. Y por ejemplo podría darle una zona estrecha de 15 milímetros, 50 por ejemplo. Aquí podría darle la zona de 19 a 63, y aquí en el último nivel que me guarde puedo hacer dos cosas. Una de ellas, que es la que no recomiendo, pero que vemos que se puede hacer, sería simular el cono que va a centrar, con el que voy a centrar mi portaherramientas en el cabezal de mi máquina. Vamos a poner que es algo semejante a un SK40, pero si yo hago esto, esto tiene varias desventajas, independientemente de que pueda quedar más bonito, menos bonito, tiene varias desventajas. Primero tendría que andar con cuentas para ver la longitud exacta que estoy dejando siempre y definir un ST real. ST real que además, si yo intento simular esta herramienta con mi máquina herramienta, tendría que tener muy en cuenta dónde coloco el sistema de coordenadas de mi portaherramientas en mi máquina, porque realmente el cabezal va a venir siempre a este nivel, de tal manera que tendría que saber qué cota he dejado de cono y tener el sistema de coordenadas de mi máquina herramienta en su cabezal en la punta del cono dentro del cabezal para que se me quede a ras. Esto a mí particularmente no me interesa, y yo lo que suelo hacer es, si voy a usar una simulación de máquina herramienta, el último nivel dejarlo tal y como quedaría o se vería mi portaherramientas a ras de mi cabezal. Entonces, de todas maneras tendría que calcular la suma total del ST, que es importante, ya que, como hemos dicho, la distancia desde la punta de mi herramienta al cabezal de mi máquina tendría 70 milímetros más 5 más 33 más 15 más lo que me faltaría hasta el cabezal, por ejemplo 19. De tal manera que esto sería lo que yo vería de portaherramientas, y a partir de aquí se vería el cabezal de mi máquina simulada. Si estoy trabajando sin una máquina simulada, a mí lo que me interesa, más que ver la representación del cono de ajuste aquí, sería aprovechar el último escalón o nivel de representación de mi porta para simular el cabezal de mi máquina, de tal manera que si el diámetro aproximado del cabezal de mi máquina es de 160, voy a poder detectar también posibles colisiones sin tener representada la máquina del cabezal de mi máquina con mi portaherramientas. El portaherramientas también tiene su pestaña más, aunque realmente esta sí que no tiene mucha influencia sobre la definición. Son todos valores que hemos podido definir perfectamente a través del croquis, por lo cual no la utilizo. Bien, con esto habríamos creado nuestra herramienta
que podemos previsualizarla dándole al replay de cómo va a quedar. Ok. Dándole OK, se nos ha definido ya el cambio de herramienta y en la Resource List, en la fuente de herramientas o la lista de herramientas, vemos cómo se ha creado también la herramienta y su portaherramientas. Bien. Podríamos crearnos otra herramienta, otro cambio de herramienta debajo de este perfectamente sin problemas. Imaginemos que me quiero crear también que sería mi cambio 2, una plana de 12 milímetros. Va a ir en el cargador número 2 y va a ser, como hemos dicho, una plana de 12, con lo cual su radio inicial de corte será 0, diámetro 12, va a tener una longitud de corte de unos 23 milímetros. Esta longitud hemos dicho que me gusta dejarla igual, y una longitud, si la herramienta, una herramienta de este tipo puede tener en torno a 83 milímetros, vamos a poner que la cogida máxima que pueda tener con cierta seguridad sea de 50 milímetros. Como hemos dicho, esta longitud no representa en sí la longitud real de la herramienta, sino lo máximo que voy a poder hacer que sobresalga de mi portaherramientas. El diámetro del mango, que como hemos dicho, lo suelo poner de una centésimita menos, y le definiría sus parámetros internos o de corte. Sería una plana con corte al centro, por lo cual no voy a necesitar darle zona de no corte. Va a tener 3 filas de corte por ser una herramienta para aluminio. Bien, y definiríamos sus velocidades de corte. Vamos a poner que sean estas, que equivaldrían en revoluciones a unas 5300. Y un avance por diente, vamos a poner de 0,7. Bien, igualmente le podría definir su portaherramientas, que vamos a poner porta para pinza de 12. Número, el tool number 2. Vamos a usar en principio todos los niveles, luego quitaremos algunos si nos sobra. Vamos a suponer que nuestra herramienta va a estar secada 40 milímetros. Y vamos a imitar una especie, no me acuerdo de las cotas exactas, pero vamos a imitar una especie de vuelo. Vale, aquí por ejemplo le ponemos 15, aquí podríamos ponerle aquí 25, 19 y 63. Podría quitar un nivel y usar este
para el cabezal de mi máquina, para simular el cabezal de mi máquina. Vamos a poner 30, con lo cual tendría definida una segunda herramienta. No es que cueste mucho trabajo definir una herramienta, pero sí, desde luego va a ser interesante si podemos tener un catálogo ya con las mismas creadas, de manera que podamos cargarlas de manera más rápida, que vamos a ver a continuación cómo podríamos hacerlo. Comentar antes de esto que las herramientas en CATIA también se pueden crear de forma externa a través de una tabla de Excel y usando una macro que tiene a tal efectos CATIA. Lo que pasa es que es una forma mucho más complicada y menos intuitiva, porque tienes que saber el nombre de los parámetros y qué valores puedes darle, además de que no todas las herramientas pueden usar todos los parámetros de una herramienta. Esta forma de hacerlo dentro de CATIA es mucho más intuitiva y para mí más fácil, y por eso es la que estoy explicando. Vamos a ver ahora cómo se podría crear un catálogo con nuestras herramientas y cómo podemos llamar a las mismas.